Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Quizás algunos de ustedes sean fanáticos de las canciones de Juan Gabriel. Se murió y su muerte parece conmover a todo México. Lo que más me llamó la atención de todo ese desparpajo que se ha armado por su muerte es que el director de la televisión de la Universidad Autónoma de México, UNAM, lo obligaron a renunciar por una crítica que hizo con la que yo estoy de acuerdo, porque independientemente de la música, que la música, como todos sabemos, es pegajosa, ¿verdad? A todos. Me atrevería a decir que si pregunto aquí a quién no le gusta la música, quizás no habría alguien a quien no le guste la música en general. Ya no digamos la música religiosa, la música de nuestra fe. Pero el caso es que este señor criticó a Juan Gabriel por una cosa que yo siempre le criticaba también, que es la pésima construcción gramatical de sus canciones. Más de 1500 canciones y quizá ninguna sea ejemplo de buena gramática, de buena redacción o de buena construcción. Eso es lo que dijo el Señor. Y se levantó una bola de enemigos que lo hicieron renunciar. Me hizo pensar que la gente no aguanta la crítica, constructiva o no, pero una crítica cierta, certera. El hombre no había pasado de tercer grado, pero nadie le quita la genialidad en componer la música como él piensa que debe ser y la letra como él piensa que debe ser. Me llamó la atención eso, la intolerancia. Está en todas partes y no es el mejor ejemplo, me parece, de cómo se puede ver la vida de estos personajes que son producto de los medios de comunicación, de la radio, la televisión, la venta de discos. El señor era millonario, pero sus millones no pudieron evitar que muriera y me da la impresión que la gente pasa por alto sus defectos, ¿verdad? Se olvidan de los defectos del Señor y claro, decía uno, ¿quién no ha llorado con la música de Juan Gabriel? ¿De quién no ha reído? Bueno, ella para gusto, ¿verdad? Por eso me hizo recordar Tomás de Kempis, un cristiano de hace más de 500 años, que decía, no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Se lo repito, no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Bueno, a mí me surge la pregunta, ¿y qué eres? ¿Qué eres delante de Dios? ¿O cómo respondes? Si a la luz de todo este texto que voy a ir leyendo a lo largo de la presentación, delante de Dios usted es un débil, un pecador o un enemigo de Dios.
¿Es usted una persona sin perdón? ¿O es usted una persona justificada? ¿Se siente usted reconciliado? ¿Vive usted con la certeza de estar a salvo de la cólera de Dios? ¿Está usted listo y salvado para entrar en la gloria eterna de nuestro Dios? Y la última pregunta es, ¿puede usted responder a todas estas preguntas con seguridad? Bueno, los que hacen o estudian los sermones dicen que este tipo de sermones como el de hoy serían como doctrinales, como para que se duerma la gente, porque a la gente a veces le gusta más lo fácil, ¿verdad? El chiste, las anécdotas, las historias. Pero a la gente le cuesta que le expliquen la palabra de Dios. No es muy popular eso. Y fácil se comprueba a veces que no somos lectores de la Biblia, que profundizan. Y por eso entonces más nos quedamos en si nos gusta o no nos gusta el predicador o la predicación. Bueno, por eso quizás no sea muy popular tampoco la carta a los romanos, que vamos a estarla tratando en nuestro aniversario en noviembre, probablemente hablando de temas desde varias perspectivas. Don Luis está haciendo buenas lecciones sobre la carta a los romanos, que no sé cuántos grupos están estudiando, pero creo que van a aprender mucho. El tema de hoy fue muy interesante. Voy a referirme en parte al tema que estudiamos hoy, que habla de la justificación. Bueno, la carta de los romanos comienza en el primer capítulo diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y esta salvación, según el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, ya se ha iniciado. Y se inicia precisamente con la justificación, que no es otra cosa, como decía don Luis en su paginita, la correcta relación con Dios y con el prójimo. Yo agregaría que la justificación es como le dije yo hace 15 días, Dios ha declarado que usted está en paz con Él, que no tiene más cargos contra usted, que Cristo ha cargado con sus culpas y sus pecados, puede sentirse libre. Una declaración de Dios en su favor y por tanto nos ha puesto en paz con Él. Pero la justificación o el de estar justificados no significa que ya estamos salvos definitivamente. Y lo que San Pablo va a describir entre el capítulo 5 y el capítulo 8, que valdría la pena que leyeran de aquí en la semana, San Pablo trata de vincular, de unir lo que es el tema de la justificación con la salvación, que estoy diciendo que esa salvación final no necesariamente está garantizada con el hecho de que estamos ya justificados. Por eso, esta vinculación que hace San Pablo en el capítulo 5 hasta el 8, también es la unión entre la gracia de Dios que nos santifica y la gloria eterna que nos espera. De entrada casi estoy dando la idea de un proceso. Y como lo hemos dicho en otra vez, el ser cristiano es un proceso. Ojalá para todos, como el caso de esta criatura que presentamos hoy, la vida cristiana fuera un proceso desde la cuna hasta la tumba. Y en ese proceso
La tarea de la iglesia es contribuir a la formación de la conciencia, que esa persona crezca. Entre paréntesis, a veces creo yo que algunos de los predicadores no se entienden por dos razones, una de dos: o porque son malos y no explican nada, o porque se hacen los difíciles y hablan muy en el aire. Creo yo que los dos extremos son malos. Se trata de que la gente entienda, y ojalá que no salgan confundidos hoy, sino que queden claros. Sobre todo porque si usted lee en el capítulo 5, toda esta sección se cierra con una frase que Pablo utiliza, mejor, no una frase, todo un texto. En esta presentación dice: gracias a Dios que Él ha derramado su Espíritu sobre nosotros para que podamos vivir en Cristo. Esa es una conclusión de que nuestro vivir es participar de la vida de Cristo, es vivir en el Espíritu Santo. Por eso, si uno no tiene conciencia de vivir en el Espíritu, de vivir en Cristo, pues ni siquiera ha empezado ese proceso, esa carrera. Lo que ha hecho es recibir la declaración de justificación como si fuera un certificado, que dice que soy justificado, pero se lo guarda en la bolsa y eso no va a significar nada. La declaración que Dios hace: no tengo nada contra ti, estoy en paz contigo, estás en paz conmigo. Es una declaración, pero Dios espera testimonio, Dios espera vida, Dios espera hechos a partir de ese momento. Así que, por ejemplo, en Romanos 5:5 usted lee: y la esperanza, hablando de la esperanza cristiana, no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bueno, de hecho, creo yo que para el tema de hablar de la reconciliación costosa, San Pablo utiliza aquí tres frases que califican al ser humano. A mí me llama la atención eso, porque en la primera frase dice: porque cuando éramos débiles e incapaces, Cristo murió por nosotros. En la segunda frase, él dice: porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la tercera frase dice: aun cuando éramos enemigos de Dios, fuimos justificados por su muerte. ¿Se fijan los tres calificativos? Incapaces, pecadores y enemigos. No sé cuál le gusta más, porque las tres hablan de relación con Dios. O incapaces, o pecadores, o enemigos. Quizás San Pablo está hablando de lo mismo. Usa tres palabras para decir lo mismo. Pero lo que llama la atención, que en las tres frases está metida la muerte de Cristo. No es casualidad. Y de eso se trata entonces esta mañana. Dice, la primera: porque siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y dice: difícilmente muere alguno por un justo, con todo podría ser que osara morir por un bueno. Fíjese qué interesante esto. Esta primera afirmación, versículos 5 y 6 de Romanos 5, Pablo nos llama a creyentes y no creyentes como flacos,
débiles, impíos, incapaces, impotentes. Y creo que ya de entrada, sí, esta carta no debería llamarse carta a los romanos, sino carta a cristianos y no cristianos. Porque aquí estamos envueltos, los que creen y los que no creen. Y digo que se refiere a todo el mundo, no solo a los romanos, porque si bien es cierto, Pablo está pensando en los romanos, pero abarca al mundo conocido de su tiempo, hace 20 siglos. Pero usa tanto la palabra nosotros en esta sección que se refiere a usted y a mí. En cada categoría, ya sea como incapaz, impotente, débil, flaco, Pablo se incluye. Y los incluye a ustedes y a mí. Cuando habla de pecadores, Pablo se incluye y nos incluye a ustedes y a mí. Y cuando habla de enemigos de Dios, habla de Él y de ustedes y de mí. Entonces, se refiere al mundo entero, de ayer y de hoy. Un mundo sin Dios, sin esperanza, enredado, absorbido y hundido en la impiedad, la maldad y la vida vacía y sin sentido. Un mundo donde a veces las personas procuran plantarse como dioses de barro o se someten como esclavos a la idolatría, a ídolos. Eso no ha cambiado. A veces pienso que muchas de las prácticas del mundo actual son idolatría. Un mundo de ídolos y cultos que se crean por la pura necesidad humana que tiene que ver con lo espiritual, con la desesperación existencial o con los vacíos de la vida. Claro, el panorama, ese panorama de un mundo vacío, hundido en la maldad, cargado de flacos, de débiles, de impotentes, de incapaces, como lo mira Pablo, de repente, como la luz que alumbra en medio de las densas tinieblas, aparece Jesús. Y la oferta de Dios que trae Jesús es oferta de paz, oferta de nueva vida, oferta de nuevos valores, oferta de cambio de estilo de vivir. Dios en Jesús se mete en las entrañas y los tuétanos, no solamente del pueblo judío, de todos los pueblos. Y de esa manera se mete en la flaqueza humana, en la debilidad humana, en la impotencia humana. Y dice ese texto, ¿verdad?, que Dios, se lo leo de nuevo en una traducción diferente, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros en el momento elegido por Dios. Es decir, Gálatas 4:4 dice que cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió en el momento oportuno, ni antes ni después, el tiempo de Dios. Y era un tiempo de flaqueza, debilidad, de impotencia, de desorientación. El mundo sin rumbo, mucho poder, mucha guerra, muchas armas, mucha riqueza. Pero eso no llenaba el hambre espiritual de ningún pueblo, ni siquiera del pueblo romano, mucho menos del pueblo judío. O sea, el tiempo de Dios, cuando envía a Jesucristo, y lo envía como embajador de buenas noticias, de buenas nuevas. Y la buena noticia es la paz.
que Dios ya no quiere vernos como culpables. Todo lo contrario, nos mira con amor. Todas las cuentas pendientes con Él, canceladas por la presencia de Jesús. Éramos débiles, dice Pablo, incapaces, impotentes, para salvarnos por nuestra propia cuenta, para ponerle sentido a la vida por nuestra propia cuenta. Pero la gran paradoja es que aquel que venía para hacer la respuesta a esa situación de flaqueza fue asesinado por los mismos seres humanos. Y San Juan dice, y matasteis al autor de la vida. Con eso le pagamos a Dios. Para sorpresa de los malhechores, los malvados, los impotentes, los débiles, los flacos, esa muerte era en favor de ellos. Y no lo entendieron. Y esto es lo que está en medio de este texto. Por eso 3 veces se menciona, más veces, pero por lo menos 3 en estas frases aparece la muerte, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y lo que destaca es la ignorancia humana de saber que Cristo muere en sustitución de usted y de mí, y de Pablo, y de los judíos, y de los romanos, y de los gentiles. Él murió por nosotros. Eso tiene un alto significado. Y por eso el paréntesis que hace Pablo con esta ilustración, donde él dice, en este mundo no hay quien esté dispuesto a morir por otro. Y si acaso, dice, puede ser que alguno tenga el arrojo de morir por alguien que valga la pena, por una persona buena. Pero lo que no es concebible, lo que no es tan aceptable, es precisamente que alguien esté dispuesto a morir por un malvado. Y uno lo nota en la vida corriente, cuando lo he oído cuando hablan de las maras y los maleantes, que los maten, hombre. Ojalá se acaben todos, que los maten a todos. Natural, reacción humana natural. San Pablo lo mira aquí, ¿verdad? Es decir, pero es inconcebible que Jesús está dispuesto a morir por el malhechor, por los impotentes, por los flacos, por los débiles, por los que no pueden hacer nada, ni siquiera por asegurarse su propia vida. Y dice, Dios en su momento, en su tiempo, envió a su Hijo a morir. Cuando todavía éramos débiles, impotentes para conseguir la salvación y sin nada de nuestra parte que pudiera ser digno de la misericordia de Dios. Como dice aquel himno, ¿verdad? Nada hay bueno en mí. Algunos dirían que es un complejo de inferioridad. Pero es la actitud suficiente con la cual uno puede presentarse a Dios sin méritos, para que Dios también nos responda, no tengo nada contra ti, estás en paz conmigo. La realidad, queridos hermanos, es que desde la creación del mundo, del universo, hasta el nacimiento de Cristo, y desde el nacimiento de Cristo para acá, generaciones y generaciones de seres humanos vivieron y murieron sin tener claridades, capacidades, fuerzas para vivir piadosamente, para ejercer misericordia, ni en esta tierra ni en ninguna otra, y mucho menos y eran capaces de asegurarse algo después de la muerte. Nadie. Por eso el nacimiento y la muerte de Cristo y su ministerio sucede en un momento de la historia cuando el Imperio Romano impone leyes, conquista pueblos a fuerza de espada, pero al mismo tiempo facilita las vías de comunicación que permiten que el Evangelio se extienda por el mundo conocido. Pero
Siempre era una condición de flaqueza, de impiedad y de muerte, como bien lo podemos ver en los evangelios. A mí me llama la atención cómo los evangelios, casi desde el principio, se huele, se siente la conspiración contra Jesús para matarlo. Lo único que falta es la oportunidad propicia para matarlo. Y esa es la historia de los evangelios. Es decir, Jesús nació en un mundo de criminales, religiosos, pero criminales. Y por eso la reflexión de Pablo es interesante, ¿verdad? Porque es un paréntesis, digo yo, cuando él dice, no hay quien muera por otro. Si acaso alguno por alguien que sea persona buena. Me recordó esta semana una señora en Estados Unidos que su hijo cayó de un bote al agua y se estaba ahogando. Y la señora se lanzó al agua y logró rescatar al niño y se lo puso en el cuerpo y flotó. Pero la señora fue tan extenuado el ejercicio que la llevaron al hospital y murió en el hospital. El hijo vivió, pero ella murió. O aquí cerquita, ¿verdad? Esta semana, 2 policías murieron en el cumplimiento de su deber. Así se dice, ¿verdad? El cumplimiento de su deber. Uno diría, ¿su deber es morir? No, ¿verdad? Pero cumpliendo la tarea de seguridad que hay que ponerle a este país, el riesgo es morir. Y me consterna porque eran 2 policías que mueren tratando de salvar a un secuestrado. Y el secuestrado vive y ellos 2 mueren. Así que Pablo está hablando de algo que es excepcional. Por eso es inconcebible entonces que Jesús muera por quienes no merecen vivir. Y esa es la gran paradoja nuestra también, ¿verdad? Ahora bien, esta situación parece negativa. Lo positivo es la actitud de Dios. Porque cuando habla de justificación, no es que el ser humano tiene cualidades para ser declarado justo por Dios. Todo lo contrario, es Dios mirando con amor y misericordia a alguien que no merece ni amor ni misericordia. Para decirle, no me debes nada, estamos en paz, vive en paz. Y si te hace falta algo, aquí tienes el Espíritu sobre tu vida para caminar en la paz conmigo. La segunda afirmación, versículos 8 y 9, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo mismo. Pablo repite la misma idea central con otras palabras. Eso sí, si notó, hablábamos de los incapaces, ahora hablamos como debe hablarse, los pecadores. Pero Dios, dice, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acabo de decir que parece que no tiene sentido que Cristo muera por malvados, por incapaces, por alejados de Dios y alejados por su maldad. Pero eso va contra la lógica de Jesús, porque Jesús reafirmó en vida: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. O sea que la manera en que Jesús mira el pecado es irrefutable y además quizá inaceptable para nosotros. Pero tiene sentido. ¿Por qué salvar a los que no lo necesitan? ¿Por qué no salvar a pecadores que son los que tienen necesidad de salvarse? Por eso dice Dios, entonces, frente a ese cuadro, manifiesta su amor encarecidamente y lo muestra
en la muerte de Jesús. Aquí dice la sangre de Jesús, pero se refiere a lo mismo. En el sacrificio de Cristo. Dios nos muestra su amor en la cruz, donde muere su Hijo. Y ese Hijo muere en la cruz en lugar de usted, ocupando su lugar, porque estábamos condenados a subir a la cruz. Pero dice, Dios muestra su amor encarecido, en que siendo usted pecador, Cristo entregó su sangre por usted. Hay que notar aquí como dos contrastes que tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. O sea, estamos hablando de cosas reales, de cosas que tienen que ver con aquí y ahora. En primer lugar dice, estando ya justificados en su sangre, o sea, que Dios ha declarado que usted está en paz con Él porque Cristo murió. Si usted no lo sabe, pues tiene derecho a tomar una opción frente a Él, una decisión frente a eso. Y por tanto, agrega, por Cristo seremos salvos de la ira. Lo primero es el presente, lo segundo es el futuro. Estamos ya justificados por la sangre de Cristo, presente. Pero Cristo, gracias a su sacrificio, nos ha salvado de la cólera de Dios. Eso es futuro. Ese futuro incierto. Pero miren, hay que verlo con seriedad. O sea, que por ser pecadores, todos comparecemos al tribunal de Cristo como pecadores, culpables, sujetos a condenación, cautivos de la muerte. Pero gracias al sacrificio de Cristo ha cambiado la situación. El que se aferra por la fe a Cristo Jesús puede presentarse al tribunal futuro de Dios, frente a la cólera de Dios, con un abogado defensor que habla en su favor, que puede decir, yo he muerto por él, las culpas de él las he cargado yo. Poco hablamos del día de la ira de Dios, el día de la cólera de Dios, sobre todo porque cuando hablamos del Evangelio hablamos de todo lo positivo. Pero tenemos que decir que al final de nuestro destino, al final de nuestro camino, hemos de enfrentar el tribunal de Cristo, con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que creemos. Eso está en todas las páginas del Evangelio y las cartas apostólicas. Hay un tribunal esperando. ¿Cómo va a presentarse usted ante ese tribunal de Dios? En segundo lugar, aquí San Pablo habla de la salvación por la sangre. Un evento del pasado, que es la muerte de Cristo, y un evento del presente, que es la salvación por la vida. Dice el texto aquí, se los leo en otra versión interesante. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Es decir, que el ser humano, desde que nace, está condenado. A la par de la acta de nacimiento, hay otra acta también que dice este es pecador y por lo tanto está condenado a la muerte física y a la muerte eterna. Ese es el certificado. Pero cuando ese ser humano reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, cambia el certificado y recibe el otro que dice estás en paz conmigo. Estás en paz conmigo, tus pecados han sido perdonados. Si hoy te mueres, puedes enfrentar el tribunal de Dios. Pero si no te mueres,
Tienes una vida por delante para vivir tu fe, para vivir en Cristo, para vivir en el Espíritu. Y tanto insisten los evangelios en eso, que la Biblia termina llamando a los creyentes a la vigilancia, a ser vigilantes, no serenos, ¿verdad? Vigilantes de la vida misma. Es decir, personas que resisten el mal, el pecado, y buscan ser fieles delante de Dios. Ahora ya sabemos, ¿verdad?, que este es el amor de Dios, que asegura que el castigo final no nos va a alcanzar. Que Jesús, por su muerte, nos libra de ser culpados en el juicio final, en el día del juicio final. Porque ahí está Jesús para decir: este es mi hijo, este yo lo rescaté, este es un salvado. Al final de la historia y del mundo, al enfrentar el tribunal de Dios, nos presentaremos con lo que hemos vivido, con lo que hemos tenido, con lo que hemos creído. Gracias al amor de Dios, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la compasión de Dios, el ser humano puede pararse frente a Dios. Pero el salmista abundó diciendo: ¿quién puede ponerse firme delante de Dios? Por la conciencia de pecado que él mismo sentía. El amor de Dios, hermanos, gracias a Dios, no es como el suyo y como el mío, ¿verdad? Sea el amor de Juan Gabriel, de esas canciones de Juan Gabriel, ¿verdad? Ahí hay de todos los amores. No sé cuál de esas canciones le gusta a usted, ¿verdad? Más, confesemos que le gusta alguna, ¿verdad? Lo que ahora están diciendo, que muchas de esas canciones no eran dirigidas ni a la mamá, ni a la novia, ni a la esposa, sino a novios. Como quiera que sea, no es ese el amor. Porque el amor humano, ya sea entre la familia o con casados, es un amor condicionado. Te amo mientras me ames. Es un amor interesado. Me vas a dar y te voy a dar. Y no tienen garantía de ser para siempre. ¿No es cierto? Hay mucha fe cuando uno se casa con una persona. Hay un proyecto que por fe queremos levantar con la ayuda de Dios. Pero Satanás también entra en la historia humana y puede acabar con un buen matrimonio. Pero estamos hablando de los amores que no tienen garantía. Porque nacen un día, pueden fomentarse y crecer, pero pueden acabarse y morir. Nacen de seres humanos como nosotros, imperfectos, dirigidos a otros seres humanos imperfectos, que para darlo exigen también que me des. Te quiero para que me quieras, y quiero que me quieras, porque si no, esto no va para ningún lado. En cambio, el amor de Dios no se queda solamente como esa actitud interna de nosotros hacia afuera. El amor de Dios, todo lo contrario, es desde fuera hacia nosotros. Cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, es el amor de Dios derramado también en los seres humanos. O sea, que se trata de un lazo vivo dentro de nosotros que lo constituye el Espíritu Santo, presente en la vida nuestra como un don de Dios, de un Dios que desde el momento que nos acepta como justificados, pone su Espíritu para que nos ayude a caminar en la fe. Esa presencia activa del Espíritu Santo, queridos hermanos, es un testimonio claro del amor de Dios. Es una prueba evidente, como decíamos en el sermón anterior, de que nuestra esperanza no quedará confundida. El Espíritu Santo, en otra parte lo dice Pablo, son arras que garantizan
que quien pone la fe en Dios nunca será defraudado. Ni siquiera cuando llegan las horas de conflicto, las horas de prueba, que hace tambalear a los creyentes. Cuando ese Dios no nos responde a nosotros como quisiéramos nosotros. Como cuando frente a grandes problemas y necesidades, Dios no nos da lo que estamos pidiendo. Aún ahí, dice San Pablo, puede suceder que en horas de conflicto, ni siquiera la presencia del Espíritu Santo sea perceptible para el creyente. Pero eso no significa que Dios no esté ahí presente. Es uno el que no capta el poder de Dios obrando. Por eso podemos entonces aceptar lo que Pablo dice, que nuestra esperanza se prolonga hasta ese día del juicio. Y entonces ha de cumplirse nuestra salvación por ser liberados de la ira de Dios. Dios no nos mira con su cólera, nos mira como los redimidos por su Hijo Jesucristo. La tercera afirmación, hermanos, los versículos 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida? Y no solamente esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se fija entonces cómo vamos de la justificación, pasando por la reconciliación a la salvación definitiva y eterna? Ese es el proceso, ese es el camino, ese es el destino. Pero en esta tercera afirmación, San Pablo identifica la condición humana como enemistada con Dios. Somos enemigos de Dios. Pero dice, si cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora seremos salvos por su vida? Es decir, que es la muerte de Cristo la que nos libra de la cólera de Dios. Y es la muerte de Cristo el vehículo, el medio que nos garantiza la salvación eterna, la entrada a la gloria de Dios. Creo yo, queridos hermanos, que si viéramos la venida de Cristo como un regalo, como esos navideños, ¿verdad? El regalo de Jesucristo sería tan brillante, inapreciable, costoso, pero en favor de los seres humanos. O sea, Pablo señala que la prueba suprema del amor de Dios se puede ver en la muerte de Jesús. Y termina diciendo, y no solo eso, sino más nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. O sea, quedan claras dos palabras, justificados y reconciliados, que tienen significados semejantes. En el versículo 9 y en el 10 hay un paralelo. Por un lado, decíamos en la clase, la justificación parece lenguaje de cortes, de abogados, de leyes. Pero la reconciliación tiene connotación de relaciones. O sea que judicialmente delante de Dios estamos en paz. Hemos sido aceptados. El cielo está abierto para nosotros. Desde el punto de vista de la reconciliación, es un hecho. Dios ha obrado la reconciliación en la muerte de Cristo. Y por lo mismo, quien se mantiene en la fe de Jesús, entonces puede estar seguro que enfrentará el tribunal de Cristo sin problemas. Y entrará a la gloria de Dios, cualquiera que sea el tiempo en que eso sea, sin problemas, gracias a la fe en Cristo Jesús.
Pero esta tercera calificación es dura. Pablo dice, si siendo enemigos, enemistados con Dios. No se trata aquí del indiferente que no alcanza a ser amigo. Aquí se trata de enemigos. Porque cuando hablamos de enemigos estamos hablando de personas que están en contra mía. Entonces la situación del ser humano aquí con Dios es terrible. Está opuesto a Dios, separado de Dios por enemistad. Entonces, que los pecadores están enemistados con Dios, eso abundan en el Nuevo Testamento las referencias. Pero la enemistad con Dios no es solo de un lado. Por un lado, cuando hablamos primero de los impíos, los malvados, los malhechores, ellos están enemistados con Dios porque ellos han escogido ser enemigos de Dios. Y San Pablo, en este mismo libro, cuando comenta la condición humana, describe en el capítulo, con eso entra en el capítulo 1 para describir la situación humana frente a la cual la ira de Dios es justa. Y lea usted en el capítulo 1, yo he contado es como 26 pecados enlistados en el primer capítulo de los Romanos, de los cuales al final dice, se exponen a la ira de Dios. Dice el 1:18, porque manifiesta es la ira de Dios. La ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. De modo que los que odian a Dios quedan expuestos a la cólera de Dios. Lo que significa entonces que creyentes y no creyentes, todos necesitan liberarse de la cólera de Dios. Ese trabajo de liberarnos de la cólera de Dios es el trabajo de Jesús. Bendito sea Dios, que es el trabajo de Jesús. Liberarnos de la cólera de Dios, de las consecuencias de nuestros propios hechos y pecados. Por eso cierra diciendo, no solo esto, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Y aquí el capítulo 3 menciona que el judío no tiene de qué jactarse. Pero aquí dice que hay que jactarnos. Podemos jactarnos de todo este bien que Dios ha provisto para los seres humanos gracias a la muerte de Cristo. Es un regalo de gracia de Dios que nos ha justificado, nos ha reconciliado y nos ha salvado. Por eso se puede cantar con alegría y con gozo y celebrar nuestra salvación, celebrar la muerte de Cristo en beneficio de nosotros. Por eso se puede y se debe gritar por las montañas, como dice aquel otro canto. Se puede proclamar por las selvas, por las playas, por las ciudades, por los rascacielos, por los mares, por todas partes, a pesar de los celulares y a pesar de los satélites. Se debe proclamar ese poder salvador de Jesús para que el mundo entero se vuelva al único Dios redentor. Nos gloriamos en Dios, dice Pablo, y de esa manera refuta a los judíos. Tú que te glorías de Dios, pero aquí lo usa. No había orgullo en ser judíos, sino vergüenza por haber sido enemigos de Dios. Y solo cuando Dios nos salva hay razones suficientes para gozarnos en Él, para cantar la misericordia de Dios obrada en favor nuestro. Y por eso, con esa nota gozosa se cierra lo que comenzó al principio como una tremenda duda. Seremos salvos de la ira de Dios y de esa manera entrar en la vida de relación con Cristo. No solamente estamos reconciliados con Dios, sino también podemos celebrar esa reconciliación. Podemos confesar con alegría, con humildad,
que somos su pertenencia y que todo se lo debemos a Él. Porque la gracia que nos ha justificado y la reconciliación que hemos obtenido y la promesa de salvarnos eternamente son eslabones de una cadena que no se rompe. No se rompe por la voluntad de Dios. Pero es tan frágil porque el ser humano sí puede romper esa cadena. Basta que un creyente renuncie a su fe. Basta que alguien se caiga de su propia fidelidad a Dios y se rompió la cadena. Por eso, los llamados a vivir vigilantes, a vivir en Cristo, a vivir en el Espíritu, a procurar nuestra santidad, a examinarnos si todavía estamos en la fe, a perseverar, a huir de la tentación, a vencer el mal, todas esas cosas son parte de esta lucha para llegar hasta la meta final. Y de esa manera obtener la salvación donde la esperanza no queda avergonzada. Por eso terminemos diciendo, ese Dios quien hizo lo más cuando éramos enemigos, no hará ahora lo menos cuando somos amigos y somos hijos suyos. ¿Cómo puede una persona, cómo puede el mundo despreciar la salvación tan grande? ¿Cómo hemos podido llegar a perder el profundo significado del sacrificio de Cristo? ¿Es que acaso no podemos evitar seguir siendo débiles, impotentes, pecadores, enemistados con Dios? Si no podemos, estamos muertos y aniquilados. Y la reconciliación costosa es algo ajeno a nuestra vida. Que Dios le permita examinar su vida, examinar su condición. ¿En qué parte de ese proceso está usted? Simplemente aceptando que Dios lo ha reconciliado, lo ha justificado. Ir por el mundo alegre, sí, yo soy creyente. Sin darse cuenta que el compromiso con el Espíritu y con Cristo es involucrar la vida en una vida de servicio, de compromiso diario con Jesús, de perseverancia hasta la muerte. Por eso se entiende cuando San Pablo decía, yo no sé qué es mejor, si morirme ahora o quedarme. Porque de morir, decía, iría de una vez a la gloria de Dios, pero al quedarme me llama la necesidad de servir a los hermanos. Ojalá uno pudiera vivir así, con ese sello de la muerte en la espalda, diciendo, si muero hoy, voy para la gloria. Oremos.